Buenas, a continuación, a través del siguiente tutorial, vamos a hablarle un poco sobre la codificación para el control de error. El control de error es de gran importancia en la transmisión de datos, pues debido a una baja redundancia de información digital, un grupo de dígitos que representa símbolos alfanuméricos, que esté en error puede parecerse a otro en un significado enteramente distinto. Existen dos maneras de proteger la transferencia de datos para que esto no produzca errores. Primero, la instalación de un medio de transmisión más seguro, es decir, una capa de protección física. 2. Implementación de mecanismos lógicos para detectar y corregir errores. La codificación tiene por objeto el control de error. Por control se entiende la posibilidad de, primero, detectar error de bit. 2. Detectar y corregir errores de bit en las palabras de código que son recibidos en el receptor. Ok, en definición del canal podemos ver que este consiste en agregar bits de paridad, o sea, control, a los bits de información de mensaje, creando redundancias que permitan al receptor detectar y corregir algunos de los bits del paquete o palabras de código de información recibido, minimizando el efecto de ruido del canal. Esto obtiene dos códigos, los cuales son códigos lineales y cíclicos. En los lineales vemos que en teoría de la codificación un código lineal es un código de corrección de error para cualquier combinación lineal de palabras que de este código es también una palabra de código. Debido a los códigos ahora de códigos cíclicos, vemos que este tipo de código también se llama CRC, o sea, código de redundancia cíclica o código de polinómico. Es un código detector de error usado frecuentemente en redes digitales y en dispositivos de almacenamiento para detectar cambios accidentales en los datos. Ok, ahora los códigos compulsionales. Este tipo de códigos nos dice de que a través de una continuidad este va a constar de un registro de desplazamiento K, o sea, segmento y longitud K, donde la tasa de configuración es R igual a K sobre D. Estos códigos convolucionales son códigos de bloques, el cual el mensaje se va a dividir en palabras y la codificación era la transformación o es la transformación de cada palabra de información, en donde una palabra del código n mediante el producto por la matriz generadora, esta forma de x igual a u por g. En este caso la codificación es constante en el tiempo. Sin embargo, los códigos convolucionales, la codificación es una palabra variada en función de las palabras transmitidas anteriormente. El método gráfico. Se da a través de diagrama de árbol o árbol de código, seguido de un diagrama del estado y por último un diagrama de Clegg o enrejado. Los códigos de bloque. En los códigos de bloque nos muestra que es una sesión de código donde una o más declaraciones, un lenguaje de programación, va a permitir los bloques, incluyendo bloques anidados dentro de otros bloques, el cual es llamado un lenguaje de programación estructurado por bloques. Su función de los bloques en la programación es permitir que los grupos de sentencias sean tratados como si fueran una sola sentencia y restringir el ámbito del léxico de la variable. Los procedimientos y funciones declaradas en un bloque para que no entren en conflicto con variables, lo cual este nombre se va a utilizar para diferentes propósitos en otras partes de un programa. Ahora comenzamos con lo que son los códigos ADME. Este es un código detector y corrector de errores, lo cual lleva el nombre de su inventor Richard ADME en los datos de codificación en ADME.
lo cual este puede detectar un código de un bit y corregirlo. Sin embargo, este distingue entre errores de 2 bits de 1 bit. Esto representa una mejora respecto a los códigos de bit de paridad, ya que pueden detectar error de un solo bit, pero no pueden corregirlo. Cuando hablamos, o en este caso, mediante un medio de información físico, ¿verdad? Por ejemplo, cuando enviamos una información por un medio de un cable, puede cometer errores de transmisión y esa información no puede ser recibida correctamente. Los códigos admin nos muestran 4 características, los cuales vemos que pueden detectar errores con cambio de 1 o 2 bits. 2. La cantidad de error que detecta o corrige el admin depende de la distancia de la misma. 3. Permite corregir cambios de un solo bit. El admin, por último, ¿verdad? Vemos que el admin no solo detecta, sino que también corrige errores ocurridos en la cadena de información en el receptor. Los códigos matriciales. Vemos ahora de que los códigos matriciales es un código comúnmente ahora muy reconocido en lo que son nuestras tecnologías. Este tipo de código es un espacio normalmente cuadrado, hexagonal o circulares, y los cuales son muy parecidos o similares a un tablero de ajedrez. Los símbolos matriciales pueden ser mayor densidad de datos de los códigos apilados. Este obtiene un radio cerca de 3, 4 a 1, donde se crea una cuadrícula en la que las celdas pueden contemplarse no más formas sino de uno o más colores. El código más famoso de este tipo de códigos matriciales es el que vemos ahora, llamado código de tipo QR, el cual se utiliza fundamentalmente en empresas de distribución como almacenes, tiendas, entre otros, para gestionar los productos y sus características. Muchos dispositivos móviles de última generación utilizan la cámara que tienen integrado como lector de códigos, haciendo el uso de un software específico. Así se ha fomentado el uso del código QR en publicidad, redes sociales, para proporcionar una dirección web o establecer una oferta o una foto de un programa, entre otros. Los códigos de redundancia cíclica. Este es un método de control de integridad de los datos de fácil implementación, por el cual el principal método de detección de error utilizando en las telecomunicaciones recibe un flujo de datos de cualquier longitud como entrada y devuelve un valor de longitud fija como salida. Es útil para identificar errores ocasionados por el ruido. Estos códigos se basan en el uso de un polinomio generador, o sea, Gx, por el cual R y es el principio de un n bit de datos binarios, por el cual este puede considerar como los coeficientes de un polinomio de orden n menor a 1. Por ejemplo, los datos 10, 111 pueden tratarse como el polinomio x4 más x a la 2 más x a la 1 más x a la 0. Estos bits de datos se le añaden r bits de redundancia, de forma de que el polinomio bastante sea divisible por el polinomio generador. El receptor verificará si el polinomio recibe es divisible por un Gx. Si no lo es, hará un error de transmisión. Los bits de datos se dividen en bloques llamados frame en inglés, y cada bloque se calcula R, que se denomina secuencia de comprobación de bloques, o sea, frame sheet second, FCS en inglés. Codificación Trilli. Este es un esquema de modificación que permite la transmisión
altamente eficiente de información sobre medios limitados en bandas tales como líneas telefónicas, entre otros. La modificación TCM permite maximizar la distancia máxima entre estados de transmisión desde el punto de vista de la distribución de fase. Consigue velocidades de transmisión muy elevadas, combinando la modulación como la codificación de canal. Ok. Por último, vemos de que la codificación de Viterbi. Este da origen al algoritmo de Viterbi. Fue diseñado originalmente para la transmisión de datos en espacio cuando sea necesario para tener en cuenta las condiciones adversas que pueden producir variables aleatorias de la señal transmitida. La codificación de Viterbi funciona de la siguiente manera. Este algoritmo procesa los datos originales y un sentido repetido usando una operación matemática apropiada, y también mientras los llamados códigos de bloques aplican la misma codificación para los bloques individuales en los cuales va a ser repetido el flujo de datos. Como otra definición, también podemos ver que también es conocido como algoritmo de Viterbi el algoritmo de programación dinámica, que permite hallar la secuencia probable de estados ocultos. O sea, esto quiere decir el llamado camino de Viterbi, que produce una secuencia observada de sucesos, especialmente en el contexto de fuentes de información de Markov y modelos ocultos de Markov. Sus aplicaciones: en descodificación de códigos convolucionales usando las redes telefónicas digitales GSM y CDMA. 2. Modem de líneas conmutadas, satélites, comunicaciones especiales y redes inalámbricas y EEE 802.11. También se usa, por último, en reconocimiento del habla, síntesis de habla, diariación, búsqueda de palabras clave, logística de computacional y bioinformática. Sus ventajas: puede ejecutar muy bien sobre los códigos convencionales con grandes longitudes e implementa un tiempo de codificación fijo, lo que hace idóneo para implementarlo mediante el hardware. Gracias.